Bien, y continuamos hablando acerca del presupuesto. Hace unos minutos escuchábamos las declaraciones del diputado Miguel Roca respecto al presupuesto general del Estado y algunos artículos o disposiciones que han sido observadas tanto por la oposición y asimismo por algunos legisladores del Movimiento al Socialismo. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Erika. Agradecido por la invitación y por supuesto preocupados por la situación económica por la que está atravesando Bolivia. Bien, le escuchábamos al diputado Roca, quien anunciaba de que, que el proyecto, el presupuesto general del Estado 2024 sería peor que este año. ¿Cuál es su análisis al respecto, doctor? Bueno, el ministro de Economía presentó el presupuesto del 2024 el 30 de noviembre y donde lo hizo público con algunos indicadores macroeconómicos. Estima que para el 2024 el crecimiento del Producto Interno Bruto va a alcanzar el 3,71%. La inflación va a estar en el entorno del 3,6%, un punto menos que el 2023. Respecto al Producto Interno Bruto, estima también que vamos a decrecer, que era 3,74, ahora estima que va a ser 3,71. Pero los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, la Comisión de América Latina, pues han proyectado el crecimiento para el 2023 en el 2% solamente. Y el gobierno proyectó 3,74 para este año. Entonces, viendo la situación de crecimiento y viendo los ciudadanos cómo está yendo este tema, por la escasez de diésel, la escasez de dólares que estamos atravesando por la subvención de carburantes principalmente, y la crisis que el señor Arce también lo respalda con la guerra de Ucrania y Rusia, que nos está afectando a nivel internacional todo lo que sería el tema de carburantes. Entonces nos está afectando también a Bolivia, pero pese a eso estima el ministro de Economía y Finanzas que va a haber un crecimiento de la economía para el 2024 del 3,71. ¿Nos estaríamos endeudando más con este nuevo presupuesto de la gestión 2024, doctor? A ver, ya entrando al presupuesto más detalladamente, pues según una gráfica que nos proporcionó el ministro, nos dice que la inversión se va a mantener igual que este año, que el 2023, un incremento de 200 millones de dólares hay. Este año era de 4.000 millones de dólares, para el 2024 va a ascender a 4.256 millones, si tengo el dato preciso. Y lo que más nos llama la atención en todo este presupuesto es su tipo de cambio, Erika, porque como bien sabemos, desde el 2011 el presidente Arce, que antes era ministro, ahora es presidente, la política económica monetaria lo llevó a un tipo de cambio fijo del 6,96 por un dólar, ¿recuerda? Entonces ahora tenemos 6 tipos de cambio que se están fluctuando dentro de la economía y fue en las fronteras. Entonces ya el presupuesto, el ministro lo pasó con un tipo de cambio de más menos 10. ¿Y eso qué quiere decir, doctor? Eso quiere decir que ya no tenemos el tipo de cambio fijo, y ahora ya hay un tipo de cambio flexible. ¿Y eso qué representa? Tenemos una fórmula que es el tipo de cambio real, que es igual al tipo de cambio nominal, que el tipo de cambio nominal es el tipo de cambio fijo que tenía, ahora es flexible, y eso se multiplica por los precios internacionales sobre el precio nacional. El objetivo de este tipo de cambio siempre ha sido mantener los precios nacionales a través de la subvención de carburantes. Entonces que siempre hemos tenido una inflación muy baja, aparte que hemos consumido muchos productos de contrabando, que eso ha llevado a permanecer los precios bajos dentro de la economía nacional, lo que ellos llaman la demanda interna. Pero ahora que se mueve ese tipo de cambio fijo a flexible, lo que va a pasar es que los precios empiezan a subir. Y el precio internacional, como está indexado al petróleo, pues eso nos va a llevar
a que va a incrementar mucho más ahora el tipo de cambio real, y eso nos va a afectar a la economía boliviana en el incremento de precios, como ya lo estamos viviendo todos nosotros, y vemos que los bolivianos pierden valor adquisitivo, ¿verdad, Erika? 100 Claro. bolivianos ya no es como antes que alcanzaba, ha ido perdiendo valor adquisitivo, y eso se denomina la inflación. Y como si sigue este incremento del tipo de cambio nominal, pues va a seguir subiendo ese tipo de cambio, lo que va a hacer es incrementar nuestros precios nacionales, y lo que podemos es superar esa inflación que estima el ministro de Economía de 3,6. Estimamos que va a ser mucho más para el próximo año del 2024. Bueno, entonces la situación tiende a empeorar la economía del país. Sí, porque recuerden que el modelo económico, comunitario, social y productivo del gobierno que plantea el señor Arce desde el 2006, cuando él era ministro, a pesar que estaba con Evo Morales de presidente, pero el modelo era de Arce, y el que en paz descanse era el presidente de YPFB, que era Carlos Villegas, que ellos como economistas plantearon este modelo. Entonces, el señor Evo Morales tuvo suerte de estar en ese periodo de bonanza donde había mucho gas y vendíamos a Argentina y Brasil, y entraban muchas divisas al país, muchos dólares. Y eso tuvo esa suerte el señor Evo Morales, pero ya cuando entró de presidente el señor Arce, empezó a caer lo que es las reservas de gas, y ya no entraron tantas divisas al país. Y para cubrir esa subvención de carburantes con ese tipo de cambio fijo que les he dicho, pues lo que ha hecho es, ya no alcanzaban los dólares para comprar esa subvención de carburantes, diésel y gasolina principalmente, y lo que hizo es empezar a atacar a los ahorros, a las reservas internacionales netas, y desde el 2014 empezaron a caer drásticamente nuestros ahorros, las reservas internacionales netas, y ya cuando se fueron acabando, empezó a acudir paralelamente a la deuda interna y externa, principalmente externa por el tema de divisas, porque hay que pagar diésel y gasolina en dólares. Entonces ese es el tema, y Bolivia se vio en una situación ya de colapso económico. ¿Qué es el colapso económico? Cuando bajan los ahorros, llega al límite de la deuda del Producto Interno Bruto, y que ya no tenemos ingresos para cubrir, y viene acompañada todo esto, Erika, viene acompañado de un déficit fiscal. ¿Y qué es el déficit fiscal? Que los gastos superan a los ingresos. Es decir, los bolivianos estamos 10 años ya no pudiendo cubrir los gastos de la economía boliviana, que es el presupuesto del gobierno, del Estado principalmente. Bueno, es decir, que el gobierno tiene más gastos públicos que ingresos. Así es, y ese es el déficit, que está en menos 7,8% para el 2024, estima el ministro de Economía, y este año también estaba con el menos 7,8%. Entonces, el déficit se ha mantenido, ellos estiman que va a ser el mismo del 2023. ¿Es por el modelo económico? Evidentemente, Erika, y lo que el ministro lo dice, hay sustitución de importaciones, vamos a empezar a fabricar, ¿no? Y con nuestras empresas estratégicas estatales, porque todo lo han hecho público, y antes era más privado. Recuerdan con Gonzalo Sánchez de Lozada y los otros gobernantes, era todo privado. Entonces no hay un equilibrio. Hemos pasado de un lado al otro lado, por eso que ni izquierda ni derecha están acertando en el modelo económico que está demandando el país. El país está demandando empleo formal. Queremos trabajo los bolivianos, pero estamos con una informalidad que hemos superado el 80% de la población económicamente activa que no tiene trabajo y está en las calles y están haciendo negocios todo de forma informal, con contrabando, trayendo ropa americana, vendiendo ropa usada. Entonces es un modelo realmente fuera del siglo XXI y que no está cubriendo las expectativas de los bolivianos, que realmente necesitamos empleo formal, cotizar, tener una seguridad social, tener la jubilación. Recuerden que también este gobierno ha tocado las AFPs que ningún gobierno ha tocado por el tema de escasez de dólares. Entonces el modelo ya está caduco para una Bolivia del siglo XXI. Bien, doctor, yo le agradezco por este análisis. Muchísimas gracias por haber venido a Televisión Universitaria. Hasta otra oportunidad. No, por supuesto, el agradecido soy yo. Ojalá que mejore. Se está demandando un plan de emergencia económico urgente
para que no exista una inflación como está pasando en Argentina, y lo que tiene que ser unas políticas inmediatas, políticas monetarias y cambiarias para poder regular el mercado de carburantes principalmente y mantener el tipo de cambio como lo estábamos haciendo. Bien, gracias, muy bien, amable. doctor, yo le agradezco nuevamente esta otra oportunidad. La visita del doctor César Vargas, analista económico, en el programa de Noche es Mejor. Nos vamos a un pequeño corte y ya retornamos. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro.